Vamos a hablar ahora con Damián Dipache. Damián nos trae un dato que es realmente muy inquietante y que tiene que ver con la pobreza. Bueno, ya se sabe que más del 40% de la ciudadanía es pobre. Aproximadamente entre el 10 y el 12% podría estar en la indigencia, pero ahora hay un dato que es realmente muy fuerte y que 6 de cada 10 familias están viviendo con ingresos menores a los $200 mensuales, dato sobre el que va a abundar Damián. Damián, muy buenas tardes, un saludo. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes, un placer, ¿eh? Lo mismo digo, Damián. Bueno, el dato es demoledor y es muy triste y tiene consecuencias. El tema tiene consecuencias sociales profundas. Bueno, ¿Sabés a que ver. a través de... Ahí me escuchas. Tiene que ver con datos que procesamos a través del INDEC. Mm. Y el problema que tiene este dato es que efectivamente nosotros lo medimos en dólares. ¿Y qué es lo que nos está dando? Que el decil más alto de la población hoy tiene ingresos que son de $744 en promedio. Estamos hablando que el 10% más rico de nuestra población tiene ingresos promedio de $744. Hace 10 años, en el 2013, era de $2.932, es decir, cayó en dólares 75% el nivel de ingreso. Si vas a la clase media, Pepe, que estamos hablando del decil noveno, más o menos clase media, media alta, en 2013 su ingreso era de $1.743. Hoy es de $358 en promedio de ese decil. Son datos del INDEC pasado al tipo de cambio paralelo, ¿eh? Cae 79% el ingreso. Y acá está el dato. Medido por el INDEC, en 2013 el ingreso promedio del decil, digamos el 50% de la población socioeconómica más, hoy es de $209, es decir, cae 81% el ingreso en 6 de cada 10 familias argentinas. Bueno, el dato es demoledor, es tristísimo, tiene consecuencias sociales por otra parte. Ahora, me lleva a preguntarte antes que nada, si se impusiera un candidato que tiene como premisa dolarizar la economía, ¿qué pasaría con esto? Bueno, es interesante. Yo este año fui a estudiar a Ecuador y fui a brindar una conferencia. Entonces me dediqué a estudiar el tema. Primero, lo que pasa con la dolarización en una primera etapa es que efectivamente los ingresos en dólares terminan licuados. Pero ¿qué pasa? Ya nosotros partimos de una base muy pero muy baja del ingreso en dólares de los argentinos. Lo que demostró Ecuador en los últimos 20 años es que nosotros hoy tenemos un salario mínimo aproximadamente de los $149, que es más o menos la base en la cual partió Ecuador. Hoy el salario mínimo en Ecuador es de $500. Es decir, que la única forma de mejorar el ingreso de los argentinos no es solamente por la tengas o la estabilidad, también es logrando incrementar la producción y la distribución de la riqueza en nuestro país. Pero no la distribución al estilo me como el stock de lo que hay y distribuyo al estilo Robin Hood, sino cómo amplío la torta para que efectivamente todos comamos un poco más de la porción, porque lo que te mostré recién, Pepe, los datos, reitero, son del INDEC, todos tenemos menos porción de torta, ¿se entiende? Se entiende claramente. Damián, vamos a ver, si por el contrario se decidiera tener un ancla en el dólar para tratar de estabilizar de alguna manera la economía, pero promover lo que, por ejemplo, cerca del sector de Patricia Bullrich dicen que convivan el peso y el dólar, que tenga incluso curso legal, a lo mejor ni siquiera solo el dólar, tal vez otras monedas, también posiblemente se obtuviera por ese lado, por lo menos, una baja de la inflación, pero supongo yo que sería más gradual, más moderada. Entonces quiero preguntarte, ¿el deterioro seguiría de esa manera? Bueno, son dos opciones. Vamos a analizar las dos opciones porque la gente está muy inquieta por este tema de la dolarización o la libre circulación de monedas. En el caso de la opción de Patricia, que plantea, mantiene el Banco Central de la República Argentina en funcionamiento. Lo que hace efectivamente es darle entidad al dólar. Hoy el dólar circulando es ilegal, por lo cual le daría legalización para que efectivamente el dólar circule junto al peso. Efectivamente, independientemente de si gana Javier Milei o la Libertad Avanza o gana Juntos por el Cambio, los próximos 18 meses en Argentina van a ser de inflación elevada. Porque ambos candidatos, Pepe, están diciendo que hay que corregir los precios relativos a la economía. ¿Qué son esos? Bueno, precios cuidados versus precios descuidados. Tarifas subsidiadas versus tarifas que no están subsidiadas. Tipo de cambio, converger en un tipo de cambio único. Y efectivamente eso va a acelerar la variación de precios en los próximos 18 meses.
Lo que plantea Milei es, después de ese proceso, yo voy a dolarizar la economía. Lo que plantea Patricia Bullrich, yo le voy a dar independencia en el medio del Banco Central de la República Argentina para que no se emita ningún peso más. Son diferentes las posturas de cómo abordar ese problema, ¿no? Esto no se corregiría entonces, si no es en un tiempo bastante largo, ni siquiera con un plan de shock. Efectivamente. Mirá, para que te des una idea, bajar la inflación en los países de América Latina, no te estoy diciendo Israel, que es un caso conocido, tardó entre 7 y 8 años. O sea, que efectivamente bajarle un dígito, en Argentina yo te diría que tardaría como 10 años. Claro, en el caso de la dolarización tampoco es inmediato. De hecho, Ecuador cuando dolarizó el primer año tuvo casi 14% de inflación. En Argentina pasó lo mismo con la convertibilidad. Pero sí, efectivamente, después baja fuertemente la inflación porque obviamente ya no tenés emisión de pesos y además habría rescate de los pesos en el mercado, y además la idea de Milei es no darle más entidad al Banco Central de la República Argentina. Todo eso también, digo, tiene que pasar por el Congreso de la Nación Argentina. El artículo 75 de la Constitución Nacional dice que el Estado debe velar por la protección y cuidado de la moneda nacional. ¿Qué es lo que pasa? Los gobernantes de ese Estado nos han frustrado a lo largo de todo el artículo 75, que es otro tema, ¿me entendés? O sea, ha sido inconstitucional el no respeto de la moneda. Pero efectivamente, para vos dolarizar la economía, tenés que reformar la Constitución y efectivamente tiene que pasar por el Congreso de la Nación Argentina. Me metí con el tema de dolarización o circulación de monedas de modo legal, de peso, dólar, euro, lo que fuera, no porque quisiera entrar con un tema monetario y me quisiera saltar el tema social que nos ocupa en el desarrollo que estabas haciendo, sino porque definitivamente ante el panorama que se tiene, una cosa va a influir en la otra. Lo cierto es que lo que hoy tenemos es directamente proporcional a la pobreza que vive la ciudadanía argentina, estos datos que estamos conociendo. Para mí tiene mucho que ver, Pepe. Vos le preguntás a cualquier persona, independientemente del nivel socioeconómico, y no te dice qué ingreso tiene en pesos. Te dice qué ingreso tiene en dólares en relación a lo que ese dólar representa. Pero además, en la situación actual, lo que termina sucediendo es que como los precios de la economía están convergiendo hacia el paralelo, casi efectivamente tenés una dolarización. O sea, estás viendo que el dólar vale mucho de lo que vale el peso en la circulación diaria de los argentinos. Entonces tiene mucho que ver lo que decís. Y efectivamente, lo que también le pasa a la mayoría de los argentinos, clase media baja, clase media alta, es que como no tiene referencia de precios y su ingreso promedio va cayendo, se va deteriorando por la aceleración de la inflación, la moneda es fundamental. O sea, muchas veces se dice del déficit y la gente no conoce que efectivamente tenés que tener las cuentas equilibradas, pero sí lo que conoce es que las suyas están desequilibradas justamente porque el Estado no equilibra las que le pertenece y debería administrar de una mejor forma, por lo cual destruye el valor de la moneda con la cual cobramos todos los argentinos, el esfuerzo de nuestro trabajo, de nuestras tareas, del que produce, del que comercia o el que efectivamente brinda su capital humano en este país. Damián, venga quien venga, para el próximo gobierno va a tener que hacer, entre comillas, un ajuste. Es decir, va a tener que frenar una gran cantidad de gastos, va a tener que ordenar la economía, pero sin embargo con estos datos queda claro que hay que tener mucho cuidado donde se pone el bisturí, porque está claro que ni planes sociales ni ayudas sociales de cualquier tipo, tal vez haya que ordenarlas, pero no se pueden dejar caer, porque con estos números y con estos datos y con la perspectiva de tener por delante una dolarización o incluso hacer convivir el dólar con el peso vía la actividad del Banco Central o por ley, la situación se puede poner todavía mucho, pero mucho más compleja, porque además tengo entendido que el próximo número que va a dar la medición de la pobreza va a ser más alto que el último que tuvimos. 3 datos. Se van a dar a conocer a fines de septiembre los datos de pobreza e indigencia. Efectivamente van a ser superiores. Vamos a estar en una pobreza en el caso de los niños menores de 14 años más cercano al 60% que al 50%, y la pobreza va a estar superando el orden del 48%, es decir, casi el 50%. El otro dato tiene que ver con qué hago con los planes sociales. Para mí acá hay una revolución pendiente en Argentina, Pepe. Y yo mirá que soy un tipo que, por suerte, tengo la posibilidad de dar conferencias en todo el país, de escuchar el sector empresario. Nosotros tenemos 600.000 pymes en Argentina. La mayoría de las pymes no quieren contratar por el riesgo de lo que implica laboralmente, el riesgo laboral, forma laboral, que efectivamente muchos sindicatos estarían a favor, son muy pocos los que están en contra, pero tienen mucho peso los que están en contra. Argentina podría generar 1.200.000 puestos de trabajo, pero te digo, el próximo año,
así nomás. O sea, cuando crece la economía vos necesitas empleo. Lo que pasa que hoy ese empleo es monotributista o es informal. 4 de cada 10 trabajadores en Argentina son informales. Por lo cual, también podría sustituir rápidamente planes sociales capacitando a la gente para diferentes tareas y oficios